Vamos a seguir hablando de cultura, de memoria también, de imaginarios y de la propuesta que hace muy buenos años, y digo buenos porque siempre nos ha acompañado Nona Fernández a través de su escritura, de su dramaturgia y también interpretación. Esta gran escritora chilena, lo voy a dejar en seco, artista mejor, que hoy trajo al teatro, a artes escénicas, su libro de ensayo, y que es mucho más que eso, porque ensayo ese suena como muy frío, ¿no? Muy académico, pero Nona siempre le pone no solo corazón y emoción, sino sentido a su obra. Y en este caso, en el GAM, este fin de semana, yo fui el día sábado, que sería como el estreno oficial de Voyager, ¿no? Me cuesta pronunciarlo, pero a la chilena es así, sí, el viajero. Sí, de las ondas. Exactamente. Sí. Bienvenida, Nona, siempre muchas un placer gracias, tenerte. Dani. Para mí también. Te decía, fuera de micrófono, como lectora del libro que sacaste, si mal no recuerdo, el 2019, con esta tapa amarilla, lo recuerdo, que cuando sabemos que se va a llevar a montaje, ¿no? Como arte escénica, uno dice, uy, lo típico, ¿no? Cómo esta propuesta, que es una mezcla ahí de ensayo con memoria, testimonio personal, colectivo, lo puedes llevar a un montaje y ponerlo en lenguaje teatral. Y a mí me sorprendió porque, independiente de hacer o no la comparación con el libro, que me fue inevitable, estuvo todo el rato presente el sentido en relación a la memoria y esa muy buena relación que tú haces, que es mucho más que una metáfora, entre algo que se ha dicho otras veces, ¿no? El cerebro, por supuesto, el universo como análogo, lo estelar, el destello de la sinapsis para la memoria, para el recuerdo, para el relato, para la historia. Y todo el tema de las constelaciones, que tienen muchas lecturas, no solo astrológicas, sino también familiares, que están tan de moda hoy. También, es cierto, sí. Y es muy bonito tu puesta en escena, donde ahí tú también protagonizas, y me gusta también que vayan cambiando los roles con tu compañera, en este caso que hace también a veces la madre, a veces la viuda, y también la otra sonda, que es Francisca Márquez, ¿no? Y ustedes sostienen 120 minutos de montaje. Primero quiero preguntarte, más antes de ir al sentido, para quienes no hayan leído este libro, este ensayo, ¿cómo fue algo que para ti es muy, digamos, yo creo, sin fronteras, porque son lenguajes que tú vienes manejando hace mucho rato, con Marcelo Leonard también? ¿Cómo fue el poder llevar esta reflexión que haces en tu libro a un lenguaje teatral para sostener el mismo sentido, pero con este lenguaje de las luces, del dibujo en el aire? Claro. Y esta ambientación setentera con esos buzos? Ya me quisiera ese buzo que tenías tú puesto, el rojo sobre todo. Oye, Dani, primero muchas gracias por invitarme, gracias por el interés, saludarles a todas, a todos allá, a quienes nos escuchan, ¿no? Y bueno, yendo al grano y respondiendo a tu pregunta, era un tremendo desafío que por lo desafiante que era lo que hicimos hacer, ¿no? Es la primera vez que montamos un texto que no tiene ninguna disposición escénica, o sea, no tiene ningún origen que tenga que ver con el escenario. Ya habíamos jugado un poco con un texto mío que se llama Space Invaders, sí, lo fui a ver. Pero esa obra desde el inicio, yo no dudaba mucho si iba a ser una obra de teatro, si iba a ser una escritura. Yo no me atreví a hacer una obra de teatro porque cuando lo escribí no había escrito nunca teatro. Pero había un bichito ahí dando vueltas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese texto tenía, de hecho, era una historia como lineal. O sea, digo, es una historia. Hay una historia. Hay una historia, sí. Claro, acá no. Esto no, efectivamente es un ensayo, un poco crónica, un poco archivo también es el libro. También que recoge muchas historias. Yo siempre digo que ese libro es casi como una constelación de historias que tienen que ver con la bien memoria, poética, ¿no? También hay que decirlo. Hay harta poesía. Sí, por supuesto. En las observaciones, en la mirada, claro. Y no tiene nada de dramático, o sea, que no tiene nada de dramático. Entonces, cuando la verdad, la idea es mía y la propongo al equipo, digo, ¿qué pasa si jugamos con este material? Lo desafiante fue lo que nos encendió, ¿no? Y porque sentíamos que, claro, los temas que estaban ahí circulando eran temas que, desgraciadamente, de los que tenemos que seguir hablando, ¿no? Y fue un desafío. Y
¿Cómo lo hicimos? La verdad es que nos demoramos harto, nos perdimos mucho, nos equivocamos millones de veces, hicimos cosas que yo ahora las recuerdo y me da risa, pero tenemos un tremendo equipo. O sea, si bien está, claro, Marcelo y yo, que somos como de alguna manera las estrellas madres de esta compañía, de esta constelación de gente, claro, tenemos un equipo increíble. Convocamos a la Claudia Vicuña, que fue nuestra directora en Movimiento. Sí. Al Pablo Mois, que trabajó toda la multimedia, el trabajo musical a cargo del Dante, por otro lado también el tema lumínico, y trabajamos, a diferencia de otros montajes, muy transversalmente. O sea, había un texto que yo logré después de casi 2 años de cantar en un guión, y sobre ese guión comenzamos a cruzar ideas, y a armar nuestro propio disco de oro. Jugamos mucho con esa idea, sí, que somos un equipo citado, convocado para armar un disco de oro, y el pretexto que teníamos era ya no el libro, sino que el guión, que yo destilé, porque obviamente no está el libro, es como otra cosa. Y sobre se mantiene la esencia, a propósito del destilado. Sí, por supuesto. Y las historias, y algunos de los relatos, no todos. Y trabajamos muy así. Lo que tú viste en escena, yo te diría que es el trabajo mancomunado de un equipo y de varias autorías que se cruzaron y que se pusieron en escena y que dialogaron en un momento. Y trabajamos muy en laboratorio también. Tuvimos esa fortuna, ese tiempo para poder hacerlo también. Íbamos cruzando ya el texto, aquí la multimedia, la música, la iluminación por temas de cómo es la producción chilena, es lo último que logramos ver, no pensar, pero sí ver, ¿no? Pero fue muy así, muy lo levantamos así a esfuerzos muy mancomunados, ¿no? A impulsos y a empujes muy mancomunados. De hecho, quería preguntarte, ¿qué sientes que permite distinto la puesta en escena, el teatro propiamente tal, respecto al dispositivo libro, que también a mi gusto y a propósito del título te hace viajar, pero acá quizás apela más a lo emocional, y te lo digo porque como espectadora, junto con recordar constantemente, a partir de como lectora de tu libro, como chilena, con las historias, por supuesto, relacionadas con la caravana de la muerte y todos los dolores detenidos desaparecidos, y esas historias, con la historia de tu madre inicial, ¿no? Y cuando uno también remite a sus propios vínculos. Pero es como recordarte a ti también como autora y recordar todo el rato, que en el fondo es volver a sentir. Quizás esa es la diferencia de lo que permite el teatro en relación al libro. Mira, yo creo que interpela. Sí, sin tener una respuesta clausurada a lo que me decís, porque yo creo que es parte del experimento, ¿no? De ir observándolo, y lo vamos a ir observando ahora también en la temporada. Pero yo creo que, mira, para mí es muy importante en el momento de la escritura poder traer materiales que sean materiales que a veces tienen que ver con mi propia biografía, a veces no, pero que son materiales espejo, en el cual todas y todos nos vamos a poder leer. Si yo de pronto pongo una historia mía, no es porque quiera contar una historia mía y yo me bajo harto el perfil, pero lo que quiero es hacer que esa historia sea el reflejo de tu historia. Si yo hablo de una madre en un libro, o a lo mejor de mi madre, es porque estoy hablando de la tuya. Exacto. Y cuando te digo la tuya, no tú, Daniela, las nuestras, no nuestras madres. Y yo creo que eso en el escenario se vuelve más patente y más claro. Y también creo que ocurre, porque claro, lo estamos viviendo. Cuando leemos el libro, igual estamos ahí, de alguna u otra manera estamos manejando una dimensión que es muy personal, la de cada lectora, ¿no? Pero estamos solas, y eso es loco. Cuando estamos en una sala de teatro, estamos en colectivo. Y esta obra, que es algo que nos regaló un poco el experimento ya de la puesta en escena, lo que intentamos hacer también es apelar a la idea de vivir, que esto del teatro lo tiene per se, apelar a vivir una experiencia colectiva. Pero en este caso lo que nos interesa es reforzar esa idea de que somos un colectivo. O sea, es una idea que empezó a surgir mucho en la puesta en escena, de instalarnos aquí a ver y a escuchar y a vivenciar recuerdos que son diversos, porque en la obra son 2 máquinas, las protagonistas son las 2 Voyager, 2 sondas exploratorias que contienen recuerdos y que van aleatoriamente, escuchamos o vemos, digamos, 4 recuerdos representados de los millones, billones que ellas deben contener, ¿no? Y esos recuerdos nos interpelan a todas y nos hacen entender que esos recuerdos son parte de la humanidad,
son recuerdos diversos, por supuesto, que pertenecen a alguien, pero que son parte de todas, porque todas nos reflejamos en ese recuerdo. Y algo ha pasado, por lo menos en las 2 funciones que hemos tenido hasta ahora, que como que algo de eso se cumple, ¿no? Como que empezamos a pensar que somos parte de la misma raza, del mismo cardumen, y que, nada, constelamos juntas nomás. Y yo creo que algo de eso nos hace emocionarnos más en la sala que en el momento de la lectura, sin duda. De acuerdo, de hecho, por lo menos me pasó muchísimo. Yo te decía fuera de micrófono, yo lloré y no me había pasado nunca llorar en una obra de teatro, al menos en el último tiempo. Que esa emoción que no necesariamente está cargada a un solo, digamos, matiz de la tristeza o de la rabia. Es como todo, es cuando uno llora por emoción en general, ¿no? Sí, algo se limpia, ¿no? Sí, yo tengo esa sensación, que no es el llanto del dolor. No, ni del trauma, ni de la ferocidad. No es el llanto que no te das cuenta cómo estás limpiando algo. Exacto. Y las lágrimas te están corriendo. Sí, algo de eso hemos escuchado un poco en la devolución, y es lo que nos pasa a nosotras también, ¿no? Es como un buen llanto. Es un buen llanto. Sí, es un purificador. Y a propósito de la importancia de la memoria transversal en tu obra, sabemos que somos muy desmemoriados los chilenos en general con todo, y le hacemos el quite a la verdad y no solo la verdad, incluso al sentir y atrevernos, ¿no? A decir de verdad, que no sea declarativo un nunca más, así no, X, ¿no? Somos muy poco asertivos, hemos tenido que aprender. Pero quiero preguntarte a ti, el recordar, ¿no? Que todos sabemos de dónde viene la palabra etimológicamente, este retorno al corazón, finalmente. ¿Qué significa también para ti, sobre todo en una sociedad como la nuestra, que está la chilena hoy más que nunca un poquito como dolida por la frustración, por la incertidumbre, por un vacío? ¿Cómo también ahí... porque ya no tenemos guiones, ya no tenemos relatos o no nos compramos ninguno, no hay horizonte. Sí. Claro, estamos pasando por un momento muy difícil. Yo creo que la sociedad chilena, la humanidad en general, estamos en un momento tremendamente efervescente, caótico, difícil. Vemos cómo estamos siendo cercados por estas derechas cavernarias que se nos están instalando tan cerca. Pienso en Milei, por ejemplo, pienso en la proximidad de Trump nuevamente, las elecciones de Europa la semana pasada. O sea, esto es, si nos ponemos a pensar, eso es para llorar con dolor, ¿cierto? Sí. Con un dolor súper grande. El tema de la memoria, yo creo que recién te decía que habíamos pensado cuando empezamos a trabajar este material que todavía era importante seguir hablando de ciertos temas, ¿no? Cuando ojalá estuviéramos pensando en otras cosas, ¿no? Pero todavía la memoria sigue siendo un tema importante para nosotras, y yo creo que hay algo que, perdona lo desordenada, voy a estar bien desordenada porque son cosas que he estado pensando al calor de la puesta en escena y de recuperar el texto también. Que en este momento se hace tan importante encontrar nuevas maneras para tratar la memoria, ¿no? Sabemos que tenemos que seguir pensándola porque resulta que es mi teoría últimamente, creo que hemos fracasado en todo nuestro relato sobre la memoria porque estamos humanitariamente en el lugar donde estamos, ¿no? O sea, nadie entendió nada, nadie entendió que lo que pasó no solamente en Chile, en la humanidad completa no se puede repetir, se está repitiendo que con decibeles más altos, no sabemos a dónde vamos, todo aquello, ¿no? Entonces, como mujer que ha estado intentando trabajar estos temas, me siento en el fracaso más absoluto, pero con la idea, el fracaso no como una cosa como ya la desesperanza absoluta, sino como con el desafío que implica ese fracaso. Hay que replantearnos cómo lo hacemos, ¿no? Y yo creo que por ahí la esperanza debiese volver en la idea de ponernos a actuar, ¿no? O sea, de ensuciarnos las manos, pensamos que había un guión que podíamos estar inaugurando, no ocurrió, pero los procesos históricos son largos. No podemos pensar que en 3 o 4 años la historia de un país iba a cambiar tan rápidamente. Es un trabajo más largo, no hay que sesgar, hay que autoevaluarse, hay que ver lo que hemos hecho mal, hay que ver cómo nos hemos repetido, hay que ver cómo con creatividad, cómo seguimos conversando sobre lo que nos parece importante y cómo queremos cambiarlo, pero desde
otras herramientas, con otros discursos, no sé si otros discursos, con otras formas de discurso, ¿no? A mí me parece importantísimo. Entonces creo que ya nos hemos lamido las heridas, está muy bien, pero tenemos que ponernos a actuar, no vamos a trabajar. Y en ese sentido hay algo, y sigo pidiendo disculpas por el desorden. No, va perfecto. Creo que la memoria sigue siendo una gran herramienta, ¿no? Una herramienta para comprender que somos parte del mismo cardumen, que somos parte de la misma raza, que estamos viviendo un momento difícil, pero que somos parte de un colectivo, y ese colectivo no lo podemos perder, no podemos pensar que se desarma, que no somos. No, estamos aquí. Y hay algo muy bonito y esto sigo desordenándome, que me ha pasado en el proceso de trabajo, que es que cuando pensamos en la memoria, sabemos que somos todas personas muy diversas. Hemos hablado mucho sobre nuestra diversidad y la necesidad de respetar nuestra diversidad. Pero también, constelando con esa diversidad, tenemos que pensar que somos muy parecidas. Y la memoria nos logra recordar eso. Cuando pensamos en nuestros recuerdos más importantes, en nuestros recuerdos más fundacionales, nos damos cuenta que todas repetimos, todas sabemos lo que es una madre, todas sabemos lo que es un primer amor, todas sabemos lo que es perder a alguien. Y en esos recuerdos inaugurales, fundacionales, importantísimos que nos arman como personas, más bien nos acercamos que nos separamos. Yo creo que tenemos que empezar a hablar un lenguaje un poco más común, o intentar hacerlo, ¿no? Y creo que ahí la memoria sin duda nos ayuda, es también un bálsamo y un contenedor. Nona Fernández nos acompaña esta tarde acá en Frecuencia Pública para hablar de la obra Voyager, que está en el GAM, que fue estrenada este fin de semana y cuya temporada va a estar hasta el 14 de julio, Día de la Bastilla, ¿eh? Así que imposible olvidarse. Jueves, sábado a las 20 horas, domingo a las 19, a las 7 en la sala A2, y ahí pueden encontrar toda la información de las entradas de este montaje en el GAM, una coproducción justamente del GAM con la Fundación Teatro 1000 y el Centro Cultural de España, y por supuesto estamos hablando, colaboración de Teatro Niño Proletario y La Pieza Oscura, ¿no? Sí, La Pieza Oscura, que es la compañía propiamente tal. Quiero la repetición, tú lo decías recién, está también presente en la obra, que es parte también de la memoria, a veces como mantra, y a veces como, y tú lo decías ahora con otro sentido, que la repetición de la insistencia del error que tenemos todos, ¿no? Esto de, ¿hay alguien ahí? Esa pregunta, estamos aquí la gente chiquitita, mirar a ese espacio estelar, esa gran bóveda que finalmente también es el pasado, es un muy buen guiño también respecto a esa soledad que es la que tú también planteabas en cuanto aceptamos las diversidades, pero también acordémonos que somos un colectivo, que somos una comunidad. Exacto. Y la luz también es algo que totalmente presente, con todas las significancias visuales y también epistemológicas que tiene, me salió la palabra, en relación al destello. Y hay una escena final, Nona, que da cuenta a propósito de las sondas y estos discos de oro que se mandan también ahí en el contexto de la guerra espacial, y cuando por si encontramos algún día que le llegue, ¿no?, esta información, estas relaciones públicas que hicimos como planeta. Estos grandes éxitos. Exacto. Que mandamos. Y hay algo precioso donde esta mujer al que le ven los recuerdos y tiene como un trabajo que hacer en cuanto a su memoria, se le escapa, ¿no? La memoria o el recuerdo, eso es precioso, es precioso, claro, no tiene guión. Y es muy lindo porque a propósito del amor también, de lo emocional, de lo que es importante para uno. Claro, esa historia es muy bonita, y es la historia de Ann Druyan, que es una es parte del equipo de la creación de los discos de oro de la Voyager. Y ella, para contar un poco, ella no decidió, sino que le propuso al equipo que una de las cosas que podían llevarse esos discos de oro que fueron mandados al universo era un electroencefalograma de ella, una hora de grabación, para que a lo mejor alguien en el futuro o alguna otra civilización a lo mejor sabían interpretar el sonido de un electroencefalograma. Entonces ella dijo, me lo voy a realizar, pero cuando yo esté en ese electroencefalograma van a grabar puros pensamientos filosóficos, históricos, científicos, cosas importantes para que haya un registro del pensamiento de la humanidad.
Y nada, la mujer se acostó y hace 2 días había tenido una conversación telefónica con un pinche. Exacto. Que además era otro científico y no pudo pensar nada más que en la voz de él. Entonces es muy lindo porque ella misma lo cuenta, dice, lo que se fue al espacio es el sonido de un cerebro enamorado. Qué mejor. Y eso es precioso. Y eso, claro, como tú lo dices, yo creo que de manera muy luminosa habla de la rebeldía de la memoria. La memoria es antojadiza, es loca, no tenemos cómo controlarla, queremos recordar algo y no lo recordamos, queremos olvidar algo y no logramos olvidarlo, pensamos que recordamos algo y de pronto nos damos cuenta que ese recuerdo está torcido. O sea, las ficciones que tenemos. Las ficciones completas. Claro. O sea, la memoria es completamente desconfiable, no podemos confiar en ella. Y esa condición es maravillosa, pero tenemos que tenerla clara también, ¿no? Y eso es muy bonito, claro, también es muy bonito, y esa historia es preciosa. Y qué bonito, porque no me había dado cuenta que partes con la historia, ¿no?, de la madre, que está con los primeros síntomas de la epilepsia, y un deterioro también físico, el encefalograma, que finalmente da toda esta idea de lo estelar, del cerebro, del universo, y también termina aquí con el encefalograma. Exactamente, claro, son 2 mujeres. Muy redondito. Exactamente. 2 mujeres en la misma. Claro, y lo que intentamos hacer también es, claro, poner en escena 4 recuerdos que son 4 historias. Exacto. Que van relevando a la memoria por distintos ángulos, ¿no? Desde el ángulo más fisiológico, más neurológico, la memoria histórica, la memoria en la actualidad, el guión de la memoria en la actualidad, con el discurso, mismo, con las censuras, con la censura, exactamente, y la memoria estelar también, ¿no? Esos son como los 4 énfasis que se ven, que dan estas 4 historias en la... Partes con la constelación de Cáncer, luego creo que pasas por Piscis, y Géminis también está. Géminis, que son las 2 ondas, ¿no? Son las 2 ondas, claro. Exactamente. Y la memoria de las máquinas también, que yo creo es algo que nos abre también la mirada a nuestra propia relación con las máquinas, que son nuestras muletas para recordar, y a su propio deterioro también. Y yo creo que también esto nos abre ciertos pensamientos en relación a la actualidad y a la inteligencia artificial y a todo lo que se viene en relación a ellas, ¿no? A esto que está ocurriendo y que no lo estamos comprendiendo y no lo estamos manejando, pero la tecnología ha estado presente como una muleta del cerebro humano desde hace demasiado tiempo, ¿no? Nona, y a propósito de mujeres rebeldes, creativas, que rompieron también un canon y que se salen del guión, que está presente también en todos los personajes femeninos de Voyager, Nona citó a Nina Simone. Qué maravilla también poner en escena a una música del calibre y de la calidez y calidad de ella. Del desgarro. Mira, sabes que no teníamos música envasada en la obra, porque trabajamos con el voy a decirlo, pero Dante Leonard, que es mi hijo, es productor musical, y empezamos a trabajar con él, y él hizo un trabajo muy bonito, porque todos los sonidos que ustedes escuchan en la banda sonora son sonidos que han salido de los discos de oro de la Voyager, o sea, que los recicla, los trabaja, los compone, y solo teníamos eso, y de pronto dijimos, pero necesitamos una música que nos abra la memoria, ¿no? Y ahí, ¿cuál música? ¿Por dónde? Curatoriar cuál era ese tema. Y intuitivamente, gozosamente, quisimos poner a Nina porque era... Y además hay 2 temas de ella, pero como el crucial es Stars, que también habla un poco de aquellas historias que todas y todos tenemos y las ponemos ahí. Esa es la primera que aparece. Es la primera. Ya que bueno, porque iba a ser un Shazam, pero no podía sacar el celular. Stars. No, y es una versión, y claro, la calidez de su voz, el dejar la humanidad que existe en esa interpretación es feroz, algo pasa ahí, y nos dedicamos, yo digo, a escuchar las 6 minutos de la hora. La instalamos ahí y algo pasa, un ejercicio de resistencia, pero el público se ha entregado a escucharla y parece que es un momento bien especial desde muy la butaca. Sí. Y Nona, para finalizar, la resistencia que tienen ustedes en el escenario son 120 minutos que no paran, que se mueven todo el rato, que dibujan con luz, que marcan un destello, que cuentan historias, que se emocionan, que hacen relaciones. ¡Wow! Es mucho tiempo en el escenario entregándose. Sí, pero ha sido un desafío precioso, y tengo que decirlo. La Francisca Márquez, la Pancha Márquez, que es mi compañera de escena, buenísimo. Yo creo que con la Pancha yo voy al espacio, doy el salto al vacío, porque es una maestra de la cual aprendo en
cada vez que me subo al escenario aprendo de ella, y con ella es fácil. Con ella todo es fácil, es agradable, es lindo, es contenedor, es aprendizaje, y ahí, o sea, nos perdemos harto en el espacio, pero estamos todo el rato juntas constelando. No, creo que no habría sido posible sin ella. No, se nota el fiato y uno lo agradece también. Nona Fernández, casi te digo Nina. Nona Fernández. Bueno, hay la invitación para nuestros auditores de Frecuencia Pública en relación a este montaje, y por supuesto, ¿el libro está todavía con Sí, el libro ediciones, está, ¿no? Es la misma edición de Random, está circulando. Amarilla, bien bonita. Sí, está ahí el libro. Y la obra está en el GAM. Estamos jueves, viernes, sábados a las 8 de la noche, los domingos a las 7 más temprano. Y nada, les esperamos. Está lloviendo, yo sé que con la lluvia es complejo, pero es tan calentita la sala, y es tan calentito lo que ocurre también en la sala con todas y todos, que yo les digo, vayan, lo vamos a pasar bien, nos vamos a querer un buen rato ahí, vamos a salir con el corazón latiendo. Doy cuenta. ¿Puedo decir algo? Que es algo que me dijeron el otro día que lo encontré hermoso, a partir de los cerebros y lo que pasa cuando vivimos una experiencia colectiva. El otro día en una entrevista con la María Olga Mate, que trabaja mucho ha estudiado mucho de neurociencia, me decía que en un experimento que se hizo en una sala de teatro y en una sala de música, en un concierto de jazz y en una obra de teatro, se experimentó poniéndole no sé cómo se llamará, pero querían medir el latido del corazón de todas las personas mientras estaban viviendo la experiencia. ¿Cardiograma? Algo así. Me imagino que es una medición de los... Y todos terminan, a partir de ya de los 10 minutos, comienzan todos los corazones a latir al mismo ritmo. Había escuchado eso, pero no de ella. ¡Qué fantástico! Que se produce esa... Bueno, pasa con la madre y el hijo al interior, exacto, digamos. Que vamos se sincronizan. Claro. Y dicen que los corazones enamorados se sincronizan también. Qué fantástico. Es verdadero el amor, si no, anda a saber ahí la melodía. Pero estar juntas nos pasa eso, ¿no? Comenzamos a funcionar al mismo ritmo, ¿no? Y eso es precioso. Muchas gracias, Nona Fernández, por el montaje. Muchas gracias también siempre por tu obra, y es un placer leerte en todos los formatos, sentirte, porque realmente una de las mentes creativas, una de las artistas, yo diría, y también contemporánea, que más uno podría reconocer, que tocan muchos puntos. Hay gente muy brillante en nuestro país, pero tú siempre no pierdes el norte, no pierdes la brújula o el sentido, y eso se agradece, Nona. Muchísimas gracias, Dani, a todas. Gracias por el espacio, gracias por la invitación. Que te vaya muy bien. Igual. Nosotros continuamos con música.